Hola, soy Jorge Humberto Pérez. El día de hoy les voy a platicar sobre la realidad virtual en las industrias, en qué consiste esta tecnología, cuáles son sus ventajas, sus retos, en qué consiste la implementación de esta tecnología y cómo la podemos utilizar nosotros los creativos en nuestro quehacer profesional. Por definición, la realidad virtual es una simulación interactiva hecha por computadora o por algún tipo de dispositivo tecnológico desde el punto de vista del participante, en la que se sustituye o se aumenta la información sensorial que recibe. En pocas palabras, es una simulación de la realidad por medio de unas representaciones digitales que hacen una simulación virtual, ¿no? O hacen una realidad paralela, por decirlo de alguna manera, hecha de forma completamente artificial y que puede recrear mundos, puede recrear atmósferas, puede recrear espacios, ¿no? Inexistentes, pero que nos dan esta sensación de que realmente existen. Bueno, la realidad virtual tiene ya varios años dentro de la industria del entretenimiento, que es donde más se ha desarrollado, tendrá desde la década de los 90 aproximadamente, y en donde más se ha desarrollado ha sido en los videojuegos. Número uno, porque la forma de generar esta realidad es por medio de software de diseño y 3D tridimensional, pero también por motores gráficos de programación. Entonces, no cualquier creativo tiene los conocimientos y tiene las herramientas para poder programar. Entonces, esta es una de las razones por las cuales siempre se destinó como esta área. Y segundo, porque el entretenimiento siempre está buscando más herramientas, más innovación para tener cautivos, ¿no? Y tener interesados a los usuarios. Tenemos, por ejemplo, el caso del cine, que en sus más de 100 años de existencia, ¿no? Desde finales del siglo XIX, pues siempre ha tenido grandes enemigos que han atentado con destruirlo, llámese las pandemias, las guerras mundiales, la televisión o ahora el streaming, por ejemplo, que está pues como esta gran guerra, ¿no? Entre si vas a ver una película sentado en una sala de cine o mejor lo vas a ver en tu televisión, ¿no? En la comodidad de tu casa. Entonces, ¿qué ha hecho el cine? Pues generar tecnología ya sea de sonido, cuando salió el surround, el THX, qué sé yo, ¿no? El Atmos y todas estas innovaciones, pues para que tú sintieras o fuera mucho más atractivo, ¿no? La experiencia sonora, que más pantallas más grandes, mayor resolución, las IMAX, el 3D, ¿no? Que por allá desde los 80 se puso muy de moda y te ponías estos lentes, ¿no? Que eran azules y rojos y tenías pues la posibilidad de simular un poquito que los objetos salían de la pantalla. Pero bueno, todo esto que estamos platicando y también muchas de las herramientas que utilizan, por ejemplo, los arquitectos, yo soy arquitecto de profesión, y bueno, pues los arquitectos siempre hemos tenido como esta búsqueda de representar de la manera más eficiente nuestros proyectos. Entonces, ¿qué utilizábamos? ¿Qué herramientas? Pues el dibujo a mano alzada, la perspectiva, el render, las maquetas, qué sé yo, ¿no? Que la mayoría son representaciones bidimensionales en superficies planas que nos generan una simulación de profundidad. ¿Cuál es el gran problema que tienen estas tecnologías y que hace que no sean tan eficientes? Que no hay una sensibilización del espacio. Entonces, como arquitectos, como creativos, como diseñadores de juegos o de muebles o de lo que ustedes quieran, pues necesita sentir el espacio para dar esa idea de realidad, ¿no? Entonces, la realidad virtual, una de las grandes ventajas que tiene es que genera esta sensación de inmersión, de que nosotros estamos dentro de este espacio, nos estamos sensibilizando del espacio y lo estamos habitando. Entonces ya no solamente es un dibujo, ¿no? Tal vez lo más cercano que teníamos eran las maquetas, pero las maquetas tienen una escala, entonces siempre es un tamaño menor del real. Entonces esto crea pues un efecto de repente distinto, ¿no? Tú puedes entender cómo es una volumetría, pero no entiendes qué se siente estar ahí adentro, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, un gráfico de un juego que se llama Gunheart, de Drifter Entertainment, y en el cual, por medio ya de la realidad virtual, nos mete como a estos mundos ingrávidos y nos hace sentir cosas o sentimientos que cualquier juego tradicional no lo hacía,
como el vértigo, por ejemplo, ¿no? O como lo comentaba, la ingravidez, o esta serie de sensaciones que de repente pueden ser no tan agradables, pero nos hacen involucrarnos mucho más, ¿no? Y disfrutar mucho más cualquiera de estas propuestas. Otro juego muy interesante y del que me gusta platicar, de hecho seguido lo tomo como ejemplo, es Doom. Doom ya tiene sus años, la primera versión de Doom ya tiene varias décadas incluso, y en un inicio invitaron por allá arquitectos para que trabajaran en el desarrollo del juego. ¿Por qué arquitectos? Porque ellos pues desarrollaron la idea de que si era mucho más realista el escenario en que se estaba desarrollando el juego, tenías un recorrido, tenías una fluidez espacial, tenías estos lugares bien diseñados, pues tu mismo cerebro inconscientemente iba a entender estos patrones, ¿no? Y lo ibas a disfrutar mucho más, y estos espacios laberínticos, y además el hecho de que el juego está en primera persona, es un shooter en primera persona, entonces todavía te crea esta sensación de inmersión mucho mayor. Ahora ya se hizo un Doom en realidad virtual que ha sido bastante exitoso, y los comentarios han sido muy positivos, ¿no? Entonces ya traslada esta experiencia laberíntica, ¿no? Muy interesante de suspenso, incluso un poco de terror del juego, y ahora lo lleva todavía a un paso más adelante, ¿no? Les digo, a lo que es ya la inmersión, que sería una de las grandes ventajas de la realidad virtual. Esto nos sirve obviamente para los juegos. En el cine se están haciendo propuestas bien interesantes. Por allá Alejandro González Iñárritu, este cineasta mexicano, ya hizo un cortometraje donde utiliza la realidad virtual para transportarnos a todo el mundo de los inmigrantes y pues el mismo miedo y el peligro que corren, ¿no? Cómo arriesgan sus vidas al cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos. Entonces ya está generando pues esta experiencia. Ya no solamente es una película, es una experiencia. Pero bueno, no son las únicas industrias el entretenimiento, ¿no? En arquitectura, por ejemplo, ya se está utilizando de forma bastante eficiente. Se ha incorporado con las tecnologías con lo que se llama el BIM, o el Building Information Modeling, que es una nueva metodología que revuelve pues las tecnologías de la información con el modelado tridimensional y el dibujo técnico arquitectónico. Entonces ya tenemos paseos en realidad virtual donde el cliente puede sensibilizarse del espacio, puede ver los acabados de una forma bastante realista, y tener una sensación de cómo va a ser el espacio que va a habitar, su casa, su departamento, etcétera, mucho antes de que se hubiera construido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene, ya hablando de una manera más concreta, qué aplicaciones tiene la realidad virtual en nuestro trabajo, ¿no? Como creativos, profesionistas creativos, ¿cómo nos puede servir? Número uno, para hacer simulaciones espaciales, ¿no? Para simular, bueno, no solamente un espacio, que esto lo puede hacer tal vez un render, pero la percepción del espacio que hay en ese lugar. Entonces aquí es lo interesante. Percibimos un espacio y lo sentimos, ¿no? Nos sentimos parte de él, ya somos un usuario, ¿no? De una forma mucho más interactiva. ¿Qué otra cosa? Que podemos reconstruir acabados finales, no solamente que se vean o simulen cómo van a ser en la realidad, sino que repliquen por medio de estas tecnologías de la información texturas, materiales, refracción de luz, peso, ¿no? Densidad, etcétera, y da un realismo mucho, mucho mayor. ¿Qué más podemos tener? Fotorrealismo, recorridos, que es algo bien interesante en un render. Tú no puedes tener un recorrido, puedes hacer a lo mejor un video en el que la cámara se movía y tenías como esta sensación, pero no era un paseo como tal, ¿no? Aquí nos permite ya tener un paseo con nuestros propios pies, pues, y por ir caminando por estos lugares. Entonces tienes un recorrido mucho más eficiente. Todo está generado en 3D, ¿no? Todos los escenarios. Y algo bien importante es que existe una interacción dinámica entre el usuario, la persona que está utilizando el dispositivo de realidad virtual, y el espacio generado de forma digital, ¿no? De forma artificial. Entonces, como comentaba, pues es una experiencia sensorial. ¿Qué otra cosa es bien importante? Que esto no solamente es un producto terminado. Desde que se va desarrollando la misma realidad virtual y por la misma metodología o la forma de hacerlo, hay mucho más cooperación
e interacción entre la gente que se dedica tanto al área técnica como al área creativa. Entonces vamos a ver que los tiempos se pueden llegar a optimizar, los tiempos de trabajo, y se puede lograr un producto mucho mejor, y más equilibrado en lo técnico y lo artístico que si se hiciera de alguna otra manera, ¿no? Entonces, es otra cosa bastante interesante al incorporarse en una metodología de trabajo, ¿no? Y otra cosa importante es que tú también puedes involucrar mucho más al cliente. Normalmente, los creativos hablamos un idioma, los ingenieros, programadores, etcétera, otro, pero bueno, fuera nos guste o no nos tenemos que poner de acuerdo, pero a veces el cliente no habla ninguno de los dos, ¿no? Y entonces él medio le podemos dorar la píldora y le platicamos algo y le gusta la idea, pero no la entiende. Entonces luego llega y lo ve materializado y no le gusta, ¿no? Y se hace esta experiencia terrible de cambios, muévele, hazle, quítale, y obviamente pues lleva a disgustos y problemas, o en el mejor de los casos, pues nada más a una pérdida de tiempo, ¿no? Un alargamiento de los tiempos de entrega. Si se involucra el cliente dentro de un proceso y él de forma gráfica está viendo toda esta evolución del proyecto, puede ser también mucho más eficiente, ¿no? Entonces, es otra cosa que yo considero bastante interesante, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo que ya hemos visto. Por ahí otra cosa interesante, bueno, que hablando ya de los videojuegos como tal, pues se puede utilizar, se puede implementar la realidad virtual, pero no para todos los juegos, y eso es bien importante, ¿no? Un juego shooter en primera persona, buenísimo. Un simulador, excelente. Un RPG, ¿no? Estoy poniendo por ahí una imagen de The Witcher, de Witcher el 3, ¿no? De Wild Hunt. Y entonces, bueno, pues son juegos donde incorporan de una manera muy eficiente el RPG con gráficos muy bien realizados, con esta experiencia inmersiva y funciona muy bien, ¿no? Hay otros juegos donde pues no funciona, ¿no? Pues, que puede haber N juegos, ¿no? Donde ya la realidad virtual no te sirve de nada, ¿no? Que puede ser desde juegos de estrategia o desde, no sé, un Tetris o un Candy Crush, donde pues realmente no tienes una aportación de este tipo de tecnología. Entonces hay algunos donde funciona muy bien. Por ejemplo, los juegos de terror creo que funciona bastante bien. En otros no funciona tanto, ¿no? Y lo mismo, ampliándolo al cine o imagínense, por ejemplo, un drama, pues qué aporte puedes tener, ¿no? En cambio, en algo de acción o algo de terror, como lo decimos, o algún otro tipo o algo futurista, un sci-fi, pues puede ser mucho, mucho más interesante, ¿no? Bueno, ¿qué otras ventajas podemos tener utilizando estas tecnologías, ¿no? Bueno, pues como comentaba, mejorar la relación o la comunicación entre las partes que están trabajando, ¿no? Otra cosa, estar generando desde fases tempranas del trabajo material que puedes estar mostrando como promoción. Entonces creo que también es otra aportación. Por ejemplo, hablando del desarrollo inmobiliario, vas a construir unos departamentos y bueno, pues a lo mejor no tienes toda la lana, ¿no? Entonces los vas vendiendo en preventa y ya puedes hacer unas simulaciones donde el cliente camine, se mueva, escoja acabados, etcétera, y te lo puede ir comprando desde antes que se construye el edificio, ¿no? Entonces te ayuda ese dinero para irlo construyendo. Otra cosa bien importante es que también puedes diagnosticar problemas. Al momento de tener tantas herramientas en la mano y que sean tan visuales, fácilmente puedes ver algunos problemas que se te pueden presentar más adelante, ¿no? A la hora de la ejecución, a la hora de la terminación del proyecto o a la hora de que el usuario o el jugador o quien ustedes quieran va a llegar a utilizar el producto, ¿no? Entonces, había veces, pues, de que parecía que estaba muy bien y de repente llegaban a jugar y era malísimo, se crasheaba o cualquier otra cosa. Bueno, pues todo esto nos permite una mayor transparencia y eficiencia, ¿no? Desde fases tempranas. Otra cosa muy interesante es que gracias a esta nueva apertura y este lenguaje colaborativo, que luego si lo unes con metodología o trabajo en la nube y todo, pues empieza a ser todavía mucho más eficiente, pues como que invita más al trabajo interdisciplinario. Entonces, que personas de diferentes disciplinas, desarrolladores de videojuegos, cineastas, diseñadores, arquitectos, ingenieros, informáticos, qué sé yo, no tengo por ahí hasta el dato de ingenieros aeroespaciales. Entonces, bueno, pues de diferentes disciplinas puedan trabajar en conjunto en proyectos colaborativos interdisciplinarios, ¿no? Otra cosa importante, las interfaces
tanto del software que se utiliza como de los dispositivos para visualizar la realidad virtual son muy amigables, ¿no? Son muy fáciles de usar. Entonces tú puedes tomar unos Oculus, ¿no? Y te pones tus lentes, tu visor, tus gogles, o puedes tener tu mismo celular o un joystick, o este tipo de herramientas que a lo mejor desde niños ya sabemos usar, ¿no? Y el tipo de software, aunque conlleven algo de programación, estoy pensando en motores como Unreal o Unity, pero cada vez tienden a ser mucho más amigables, por lo menos en su interfase y en la forma de trabajar, ¿no? Que también ayuda pues que más personas se empiecen a involucrar en todo eso. Otra ventaja muy importante es que obviamente trabajamos con imágenes, ¿no? Imágenes simuladas, pero estas imágenes son 360 grados. Entonces, como un gran avance en comparación a cualquier otro render o a cualquier otro tipo de tecnología que no nos permitían ese envolvente, ¿no? Digital. Entonces, es muy interesante esto del 360 grados y también que en el mercado ya tenemos una gran variedad o una gran oferta de dispositivos, ¿no? Tenemos desde las gafas de realidad virtual, que hay de muchísimas, los smartphones, cualquier computadora, ordenadores, tablets, ahí está Smart TVs, ¿no? Las televisiones 3D como que no funcionaron tanto, de hecho me parece que ya las están descontinuando, pero pues tenían sus problemas, ¿no? De repente si te movías un poquito del cono de visión y todo se distorsionaban y tenían algunos problemas, había personas que decían que se mareaban y todo, pero parece que no funcionó, pero bueno, la tecnología siempre es evolutiva, ¿no? Otro problema que podría haber es el costo, que alguno de nuestros clientes nos puede decir, oye, espérame, ¿no? Es bastante cara la inversión, pero a diferencia de otras formas de trabajo, aquí a un mediano plazo o incluso a un largo plazo puedes tener un retorno de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque optimizaste tiempos, porque es un producto mucho más novedoso, porque es mucho más realista, es atractivo, es vanguardista, etcétera. Entonces tiene muchas ventajas que pueden hacerlo atractivo, a pesar de que por lo menos en un inicio pueda resultar un poco más caro, ¿no? Muchas de las imágenes que tengo tienden a ser un poquito más arquitectónicas. Por ejemplo, este es un proyecto como muy interactivo y muy en movimiento para unas propuestas de un museo en Abu Dhabi, ¿no? Que es otra de las cosas que te permite, ¿no? Estar jugando con formas y hacer cosas más caprichosas. El Freud Pavilion de Christoph Hartmann es otra idea de que ya tú en una expo, por ejemplo, en lugar de que montes tu stand de forma tradicional, a lo mejor muy bien diseñadito, muy bien iluminadito, pero de forma muy tradicional, pues ahora no, llegas y simplemente tienes una serie de dispositivos, te pones tus Oculus o lo que vayas a usar, o tu cardboard o cualquier otra cosa, o agarras tu celular en realidad aumentada y puedes estar interactuando con este módulo virtual que te va dando información, te va dando pues una experiencia, no solamente es algo informativo o de ventas, estás teniendo una experiencia real, ¿no? Y aparte muy dinámica. Entonces es otra como propuesta bastante interesante, ¿no? De los alcances. Y bueno, pues también el jugar, ¿no? Con la forma arquitectónica y la forma de multiplicar pues estas formas, ¿no? Ya como retos, ok, ya vimos muchas ventajas. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos con la realidad virtual, no? Uno es que al momento de ser una tecnología y una tecnología tan vanguardista, cambia muy rápido. Entonces, nos exige como profesionistas estar al día, estar conociendo tecnología, dispositivos, tendencias, usos y estar en constante aprendizaje y en constante evolución. Entonces, eso es bien importante, ¿no? La idea del profesionista pasivo, pues como que queda a un lado, ¿no? Aquí demanda a alguien mucho más activo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues que necesitamos popularizarlo, ¿no? Entre más se popularice, más van a bajar los costos. Entonces, sí, entre más lo utilicemos y no solamente las grandes empresas, que es otra cosa que pasaba, sino también el desarrollador independiente tiene que empezar a utilizarlo, el pequeño creador, ¿no? Entonces empieza a utilizar y eso nos va a ayudar a que la gente se familiarice y que bajen los costos, ¿no? Otra cosa, tenemos que conocer qué nos está ofreciendo el mercado y cuáles son las posibilidades de estas cosas que nos está ofreciendo el mercado. Entonces, normalmente para la realidad virtual se utilizan los HMD, los Head Mounted Displays, que puede ser que es cualquier dispositivo que te lo pones en la cabeza y te lo pones frente a los ojos
como el Oculus Rift o el Oculus, que es como el más famosillo. Está el Samsung Gear, está los HoloLens de Microsoft y Cardboard de Google, que ahorita se ha popularizado mucho porque es barato, pues es cartón, ¿no? Y es bastante barato y funciona. Pero hay un sinfín, ¿no?, de propuestas. Ahora, hay que ver cuál es la que más nos sirve de acuerdo al proyecto que estamos haciendo, al producto que queremos vender, a nuestro segmento, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerlos, pues. Y otra cosa importante es que la mayoría de usuarios están en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ¿cómo lograr que esa tecnología también se dé a conocer en Latinoamérica y en México, ¿no? Otra cosa importante es que también hay que conocer que hay diferentes tecnologías dentro de esto de la realidad virtual y que cada una sirve para cosas diferentes. Tenemos la realidad virtual como tal, que es la más agradable, la más vistosa, la más llamativa, que es la que te obliga a ponerte estos lentes o un visor o algo entre tus ojos y la superficie y que te permite caminar, experimentar sensiblemente esta inmersión, ¿no? O el meterte a esto. Tiene muchos pros. Entre contra, pues obviamente es más complicado, es más caro, necesitas el dispositivo. Hay gente que no le gusta, que se siente incómodo, que le pesa, y muchos más que dicen que se marean, ¿no? O que se sacan de onda. Entonces, hay que pensar muy bien, ¿no? En qué casos vale la pena utilizar esa tecnología, ¿no? Otra es que no es muy usado en casa. Normalmente se hace en un lugar especial para hacerlo. ¿Por qué? Porque igual costo, el tipo de juegos o lo que puede haber, o incluso pues que puedes chocar con algo, ¿no? Entonces necesitarías tener como bien adecuado el espacio donde lo tengas que hacer, pues. Pero bueno, pues es una opción, ¿no? Tenemos por ahí otra opción que se ha hecho muy comercial ay, por ahí creo que me la brinqué, ¿no? Que se ha hecho muy comercial, que es la realidad aumentada. Entonces, la realidad aumentada es la que tú puedes ver a través de la pantalla de un celular, de una tablet o de un dispositivo. No necesitas los lentes, simplemente ves a través de. Utilizas como recurso la cámara, estás viendo cosas reales y estás utilizando elementos modelados tridimensionalmente, ¿no? En el celular. Esto se ha popularizado, tengo por ahí una imagen de la mueblería sueca IKEA, donde ellos empezaron a vender muebles en línea y pues se toparon con el problema de que la gente pues le gusta ver el mueble, ¿no? Y ver si va a caber y ver cómo se siente la tela y el material, y ellos lo mandaban desarmados a tu casa. ¿Qué hicieron? Pues una aplicación descargable gratuita de realidad aumentada, donde tú llegas y ves tu espacio real, tu casa, tu departamento, etcétera, y puedes ir viendo con una escala real los muebles o la decoración que quieres poner, ¿no? Entonces, esto les ha ayudado mucho, es bastante lucidor y les ha ayudado bastante en su comercio en línea, ¿no? Y sus ventas. Y bueno, y ya no se diga el utilizarlo como una especie de escáner tridimensional, por ejemplo, en una ciudad donde tú puedes ver que si hay locales que te salgan las estrellas o los comentarios, ¿no?, del restaurante o de no sé qué, o en un edificio te puede decir si hay departamentos en venta y cuánto cuestan o cuánto renta. Entonces ya podemos extraer información de incluso lugares de la ciudad, ¿no?, lugares constructivos. Entonces es otra aplicación interesante. Y por ahí puede haber mixta, que son los proyectos donde se pueden mezclar estas dos tecnologías, ¿no? Digo, que es de acuerdo pues a lo que haga falta, ¿no? ¿Qué otro reto tenemos? Pues que hay que familiarizarlos, ¿no? Hay que darlo a conocer, hay que aprender a utilizarlo. Requiere programación, requiere informática, por eso les comentaba, se ha enfocado mucho más con la gente que se dedica a los videojuegos, pero cualquier profesionista y cualquier creativo podemos llegar a utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, por aquí, si alguno tuviera más datos o algunas preguntas relacionadas con esto, estoy poniendo más información de mi parte por si me quieren contactar. Les digo, yo soy arquitecto, también trabajo en UNIAD coordinando los programas de maestrías y pues soy alguien que me gusta mucho toda esta área, que me he dedicado, he tratado de combinar siempre la tecnología con la arquitectura, que es mi área de experiencia. Y trato de estar siempre como a la vanguardia, ¿no? Y me gusta mucho toda esta oportunidad y estas opciones colaborativas que creo que son muy enriquecedoras. Les quiero agradecer mucho por su tiempo, espero que les haya parecido interesante y cualquier cosa quedo a sus órdenes. Muchas gracias.